Un cordial saludo, mi nombre es Carla Salamanca y en representación de mi grupo, estudiantes de Comercio Internacional de la Universidad Simón Bolívar, en la asignatura de Técnica de Negociación, damos inicio a la entrevista de taller de tipos de negociación. En esta oportunidad tendremos la oportunidad de entrevistar a una gerente de recursos humanos que nos va a señalar desde su punto de vista o base en su experiencia el día a día de su trabajo, en el cual tiene que emplear distintas técnicas de negociación para satisfacer las necesidades ante un conflicto. Primero que nada, me gustaría saber un poquito de usted, su nombre, cuántos años lleva laborando y en qué empresa, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Elba Campo. Mi experiencia en el área de recursos humanos data de 43 años. He pasado por diferentes empresas, sobre todo las internacionales, como gerente de recursos humanos. Mi especialización es el área de conflictos laborales, precisamente, sin que esto signifique que no haya atendido ninguna de las otras, pero conflictos laborales con sindicatos, trabajadores, el área donde me he desempeñado más. Para usted, eh, ¿qué significa la negociación? ¿O cómo definiría usted la negociación? La negociación es buscar un punto en que ninguna de las dos partes se vea afectada. Buscar el intermedio en que ambas partes logren un acuerdo satisfactorio. En su día de trabajo le toca enfrentarse regularmente con conflictos. ¿Qué tipo de conflictos son? En la actividad laboral hay muchos conflictos, desde el más sencillo con un trabajador hasta los más graves, que son los problemas sindicales. Cuando se aborda un conflicto, ¿cómo lo aborda? Para abordar un conflicto, primero hay que ver el origen, la causa y oír a la contraparte para poder establecer una estrategia. ¿Con qué tipo de personas u organizaciones debe establecer acuerdos regularmente? Con todo tipo de organizaciones, con todo tipo de personas, pues sobre todo la parte gubernamental. Todos los conflictos no necesariamente terminan en un Ministerio del Trabajo. El mejor conflicto es el que no se lleva a un ente gubernamental. Eso puede tardar días, meses, años. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que regularmente discuten en una negociación? Eso depende del conflicto, porque el conflicto puede ser económico, puede ser un conflicto personal o un conflicto de contratación colectiva. ¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones se siente identificada? Número uno, siempre que voy a una mesa de negociación obtengo lo que busco. Prefiero culminar una negociación antes de crear o empeorar un conflicto con la otra parte. Estoy dispuesta a llegar a un acuerdo que posiblemente sea menor a mi expectativa, pero que me permita mantener una relación con la otra parte. O trabajo en conjunto con la otra parte para llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. ¿Con cuál de estas afirmaciones se siente identificada? Bueno, a ver cómo la ubicas, ¿no? Porque no necesariamente hay que identificarse con una de ellas. Soy de la opinión de que perdiendo también se gana. Buscar un acuerdo armonioso para ambas partes. ¿En alguna ocasión has sentido que la otra parte tuvo un mejor resultado que el que esperaba para usted? ¿Qué pudo haber influenciado en el resultado? Claro, no siempre se gana. Muchas veces a la contraparte hay que cederle lo que está solicitando, bien por mantener el clima laboral, bien para no empeorar el conflicto, pero siempre cediendo algo que no afecte a la organización. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado enfrentar al momento de negociar o desarrollar un acuerdo con la otra persona u organización?
¿Cómo la pudo resolver? Lo más difícil que me ha tocado en la vida laboral fue despedir 75 personas en un lapso de elaborar todo el proceso en una noche. Eso fue lo más difícil. No todo el mundo acepta cuando he despedido, pero afortunadamente ya nosotros habíamos optado por resolver todos los pasos a nivel gubernamental y una vez teniendo la aprobación de que habían efectuado un paro ilegal, pudimos despedir 75 personas y esto llevó a muchos problemas con el sindicato, pero al final nosotros estábamos amparados por la ley. Ok. ¿Usted estaría de acuerdo en hacer lo imposible por lograr un acuerdo directo con la otra parte? ¿O establecería un límite? ¿Qué alternativas usaría en caso de no llegar a un acuerdo? Cuando no se llega al acuerdo, y eso sucede muchas veces, hay que ir ya a la parte legal, buscar la intervención de las autoridades correspondientes. Lo ideal es llegar a un acuerdo. Cuando intervienen ya las partes gubernamentales, se extiende mucho el conflicto. Mejor buscar un acuerdo, aunque ello conlleve a que no siempre tengas el 100% a tu favor de la negociación. En la mayoría de los casos logra resolver un conflicto directamente con la otra parte o le ha tocado recurrir a la intervención de un tercero. ¿Qué beneficios les permite la intervención de un tercero? ¿Se logra resolver conflicto o el asunto termina finalmente? Sí, en muchas ocasiones hay que recurrir a un tercero, dependiendo la estrategia que se esté implementando. Un tercero ya previamente uno ha analizado, estudiado si es conveniente o no y el beneficio que nos pueda dar para resolver el conflicto satisfactoriamente. Muchas veces un tercero es bienvenido. Basado en su experiencia laboral, ¿qué consejo qué consejos le daría a las personas a la hora de negociar? Oye al contrincante, vamos a llamarlo de alguna manera, eh, escucha sus expectativas y contraoferta. Contraoferta de una manera que la otra parte quede satisfecha. De esa manera podrás lograr el objetivo. Siempre se logra. Y por último, mencione un ejemplo de un conflicto o situación de acuerdo que se haya tenido que asumir usted o en su organización. ¿Cuáles eran las partes involucradas? ¿Qué era el asunto o problema a discutir? Si hubo alguna intervención, una controversia, cuál fue la causa de la misma, qué acciones se desarrollaron para abordar el asunto o la problemática, a qué acuerdos llegaron las partes involucradas, no hubo acuerdo o qué pasó entonces. Detallarte un conflicto me llevaría toda la noche, dada la pregunta, ¿no? Pero como te dije anteriormente, el mayor conflicto fue el que tuvimos con un sindicato que era político, una empresa nueva que se estaba inaugurando de servicios con más de 300 trabajadores. Habían dos sindicatos en pugna, los dos querían entrar, a la empresa no nos convenía ninguno de los dos sindicatos y opté por hacer un tercer sindicato patronal. Por supuesto, fue un conflicto que tuvo que ser resuelto con la intervención de autoridades gubernamentales y afortunadamente el conflicto entre los mismos sindicatos nos dio a nosotros la ventaja, ya que al acudir una parte de los trabajadores a un paro ilegal, nos permitió llegar no a un acuerdo con el otro sindicato, sino simplemente despedir a los trabajadores y al sindicato que no nos convenía y pactar
con el sindicato que nosotros estábamos ya formando. Eso fue algo que duró meses y mientras eso se desarrollaba había una inamovilidad laboral, no se podía despedir a nadie y manejar el conflicto interno era muy delicado. Ambos sindicatos estaban en pugna, los trabajadores se peleaban entre sí, causaban destrozos dentro de la organización, hasta que por fin uno de ellos fue a un paro ilegal y eso nos dio a nosotros la herramienta que estábamos buscando para poder solucionarlo. Afortunadamente logramos el objetivo. Hubo mucho coste económico. O sea, redireccionó el conflicto para que no... Son estrategias, tú dices, yo tengo que buscar que aquellos se peleen. Entonces, yo con mi sindicato le daba las estrategias. Le decía, mira, tú vas con aquellos trabajadores y vas a hacer o decir esto, vas a decir que tú oíste que estos están haciendo esto. Entonces, ahí venía la desconfianza, o sea, crear un clima de desconfianza entre ambos. Claro. Es estrategia, eso se te va presentando no es fácil, eso se va presentando en el día a día. Bueno, de hecho, en las clases nos dieron los tipos de negociantes. Está el negociador que es como Rocky, que es así imponente, en cambio está el otro que es el que cede. No puede ser, mira, no puede ser imponente. En un conflicto tú no puedes decir, yo me veo aquí, no sé qué, porque ese conflicto no se va a resolver. Claro. Ambas partes tienen que ceder. Claro, tú dices, mi límite es este. En un conflicto tú tampoco puedes decirle, mira, y dar todo, abrir las cartas en la mesa de una. Claro. Tú abres una carta, y después ellos van a ver, y va cediendo las cartas, y hasta que llegan a un buen arreglo. Perdiendo también se gana. Muchas veces yo tengo que ceder más de lo que me han autorizado, pero lo que voy a lograr va en favor de nosotros. Al objetivo que se está planeando. Al objetivo, ¿por qué? Porque el objetivo de repente es decir, yo te voy a, mira, te concedo esto y esto. Te lo concedo todo. Pero eso sí, tú me vas a permitir a mí despedir este montón de gente que me causa conflicto. Yo te concedí todo, pero yo limpié. Claro. O sea, mira, esa es la parte que a mí más me gusta. O sea, a mí no me gusta eso de seleccionar personal. ¿Quieres ser más práctica? No, me gusta el conflicto. Y después tuve en otra organización donde un trabajador en un grupo muy grande no le pagaban las prestaciones, se tardaban en pagársela, yo iba saliendo para agarrar mi carro, entonces el trabajador me agarró, me puso aquí un cuchillo, está bien, quédate tranquila. Y como yo andaba siempre armada, tuve que decirle, o me guardas el cuchillito o yo te meto un tiro, ¿tú qué escoges? Conflictos chéveres tuve yo, a mí me encantaban esos conflictos. Eso es como los abogados defensores o los penalistas. Los penalistas tienen que estar peligrosos. Entonces, y yo trabajaba no con sindicatos, con sindicatos políticos, que es lo peor que existe. Sindicatos políticos que venían y me paraban la fábrica. Venían, no, aquí, lanzaban paro. Paro ilegal. Ah, bueno, chévere. En otra empresa, que una empresa textil, igualito, había un conflicto, pero este era un sindicato político ADECO muy conocido de la época por ser rudo y tal, no sé qué, pero yo también tenía mi gente que a mí me informaba las cosas, o sea, cuando estás en laboral tú tienes que tener tus quintas columnas que también te nutren de información, claro, eso te cuesta, claro. Eso tienes, te voy por aquí, te voy por allá, pero te pasan la información y tú no puedes soltarlo. Igualito a mí un día me dijeron allá, mire licenciada, las mujeres de confección, el área de producción, las mujeres de confección, como no le han todavía solucionado el problema, porque no estaba en mis manos, eso estaba en el ministerio y el ministerio no resuelve por mí. Dicen que van a venir a sacarla entre todas esas mujeres con un mecánico. Ah, chévere, nada, que venga, yo no tengo problema. Que vengan todos, llamo al abogado, la abogada me dice, oye, sí, vamos a gozar un ratico. Mira, a mí me encantaba gozar, vamos a gozar un ratico, eso sí, me ven acá, no nos vamos a dejar, tú pones tu revólver aquí en la gaveta, déjala que vengan, le di orden a la secretaria, cuando vengan, aguántalos un ratico ahí, y el abogado me dice, tú no tienes nada cómico por ahí, le digo, sí, tengo un condorito, bueno, vamos a darle.
Y cuando llegaron, la secretaria no la dejaba pasar. Eso fue a propósito, no los dejé pasar. Por supuesto, yo sabía que se iban a meter. Claro. Entonces, igualita se metieron toditos hasta la puerta. Y yo estaba con el abogado. Llegaron hasta la puerta. Eran, imagínate, todo el departamento de profesión eran como 40 mujeres, pero lógico, no podían llegar a la puerta de mi oficina, no podían llegar sino 4 o 5. Claro. Pero de ahí no se atrevían a pasar porque ya saben que sí, eso sí era delicado. Entonces, las que llegaron, las... Porque estarían cumpliendo con otras leyes, ¿no? No se atrevían porque me estás violando un espacio, o sea, ¿entiendes? Llegaron Claro. hasta allá, hasta la puerta. Y sí, traían mecate y todo. Entonces, el abogado y yo vienen un cordonito. Mire que queremos hablar con usted. Yo, oye, mira lo que hiciste con ahorita. Él me dice, sigue, sí. Y él también, oye, mira cómo se ríe. Oye, vamos a ver qué sigue. Y, no era... Y esta gente, mire que queremos hablar con ustedes. Yo no tenía cita con ellos, no tenía por qué atenderlos. Entonces, era, no oigo, no sé qué estás ahí. Y seguíamos hasta que llegaron las que estaban atrás. Y dijeron, bueno, no, esto ya se están burlando de nosotros, vamos a sacarlos. Cuando dicen vamos a sacarlos, que está vienen con el mecate, que van a pasar, el abogado me dice, ahora, ya nosotros tenemos la estrategia. Abro la gaveta, saco el revólver y le digo, aquí hay 5 tiros. ¿Quiénes son las 5 de las 40 que están aquí que se quieren quedar aquí dentro de mi recinto? Aquí hay 5 tiros. Entonces, dime tú, ¿quién se arriesga? Exacto. Yo le digo, pasen 5. O sea, sí, yo le dije, sí, es verdad, me van a sacar. Estoy segura que me van a sacar amarrada. Claro que sí, pero 5 se quedan aquí. Pasen las primeras 5, pues. Pero ay, yo pasaba un mundo, bueno, era muy peligroso. Sí. Ay, ¿A usted le gusta la adrenalina, verdad? Me gusta la adrenalina. Mira, son 40 y pico años metida. Eso yo pasé por todos los departamentos, todito los departamentos. El que no me gustaba era el de selección y adiestramiento, que lata, que aburrido. Porque es un Pero protocolo. claro, yo era el gerente, la máxima, el director, y aquí está el jefe de selección, adiestramiento laboral, el jefe de administración los de personal. subdepartamentos. Pero yo, esto, sí, apruebe, pero lo mío era la parte de conflicto, la parte laboral, la parte que se presenta. Igual se me presentaron varios casos con mujeres embarazadas que son muy delicados. Las mujeres tienen inamovilidad, tú no las puedes votar, ellas hacen lo que les da la gana y tú tienes que... porque gozan de una inamovilidad muy especial. Claro. Pero ahí viene la estrategia. Eso fue en el Hospital de Clínicas Caracas, que yo era gerente de recursos humanos. Y siempre uno llegaba a una negociación, pero había una persona, una mujer, ya estaba reintegrada, estaba de reposo, y le daban órdenes que hiciera esto, ella no le daba la gana, que no lo voy a hacer, que no. Llegó un momento, el jefe del departamento dijo, licenciada, se la pongo a su orden, pero la ley te dice que tú no puedes mejorar al trabajador, que no le puedes tocar ni con el pétalo de una rosa. Yo decía, mándamela para el departamento, yo soluciono. Dice, ¿y qué vas a hacer? Ese es mi problema, ¿verdad? Ese es mi problema. Pero era un caso, la tuve ahí en el departamento, y le digo, bueno, uy, amiga, vente, oye, vale, ¿qué es lo que estás haciendo allá? ¿Qué te pasa? Tú tienes que darle confianza. Claro. Entonces, no, pero es que allá me quieren, yo no puedo estar todo el tiempo parada. Pero es que no estás parada, estás haciendo tu trabajo. Pero la ley también dice o establece que eso depende de un tiempo. Ya estaba en ese periodo de gestación. No, en aquella época son 6 semanas antes y 6 después del parto. Claro. 6 después se buscan reposo. Eso es conflictivo. Pero yo decía, dame estudiar el caso. Enseguida le dije a la abuela, averígame dónde vive, con quién, cómo, de dónde. Tú tienes una ficha, pero no te da. Vete por allá donde vive, averígame todo. Yo sabía que vivía alquilada, que donde vivía alquilada la estaban sacando y tal. Yo dije, ya tengo la estrategia. La tuve, eso sí, que se fastidiara, sentada todo el tiempo, mandé a poner, ponme a favor un sillón, eso sí, bien cómodo, tráeme uno de por allá arriba, quítaselo a alguien y me la pones aquí en la puerta de la entrada. Yo le dije, mira, chama, ¿verdad? Porque te están fastidiando mucho. Sí, joder. Aquí vas a estar sentadita, mira, todo el día sentadita. Eso sí, tienes que tener una actividad. Yo quiero que tú me digas cada vez que aquí entra uno de los médicos al departamento de administración. Claro, los médicos entraban cada rato porque están pasando las normas, las notas, todo, el departamento de personal. Qué trabajo tan aburrido, ¿verdad? Eso sí, me dan notas cada médico que entra, cuánto tiempo tarda y a qué hora sale.
Después como al otro día, bueno, ¿sabes? Pero no, es que no tengo otra cosa que hacer, sino vete para tu departamento. No, allá no. Entonces sigue haciendo lo que te estoy diciendo. Ya la estás obstinando. Se obstina, se obstina. Entonces yo le decía, mira, dale, Italia, allá en tu casa, y buscaba mucha conversación. Y tu esposo, ¿qué hace? No, bueno, él está desempleado. Y el alquiler, que tienes problemas, o es vivienda propia. Y yo sabía que no están sacando, no sé qué. Y le digo, mira, yo sí, mire tú. Pero no me vayas a echar paja, le decía yo. No me eches paja, mucho cuidado. Yo siendo tú, le saco plata a esta compañía. Imagínate el jefe de recursos Que te humanos diga eso. diciendo, yo siendo tú. Pero eso sí, no me vayas a echar. Yo le decía, digo, yo siendo tú, que no tengo casa, negocio la inicial de mi casa. Chica, es inteligente, ¿qué hace? Al final te van a botar como una gafa. Al final, porque la inamovilidad no te va a durar toda la vida. Y te van a botar igualito y te van a botar sin medio. Aprovecho ahorita y, ay, ¿cómo hago, licencia? Bueno, yo te puedo ayudar, pero si tú no me vas a mí a involucrar, ande enseguida, sácame la liquidación, no sé qué, cuánto es, tal, no sé qué. Y enseguida yo voy, mira, necesito, me acuerdo en aquella época, 150.000 bolívares. Y para esa época era... Era sus prestaciones, tengo que pagar el doble, siempre existió, te tengo que pagar el doble, y eso involucraba, o sea, si yo la botaba tenía que pagarle reposo, y un montón de cosas. Ya yo me había averiguado, ya me había dicho que costaba 150.000 bolívares, lo que ya eso era nada para la empresa, para sacar un problema laboral. Y le dije, mira, Chana, estoy a punto de conseguirlo. Ya yo tenía la aprobación, yo no necesitaba más, pero yo necesitaba desesperarla un poco más. Claro. ¿Por qué? Porque ya yo sabía que el marido le estaba metiendo casquillo. Cuando ya ella me dice, oye, sí, 150 y tal, ya el marido le había dicho, no, pide más y tal. Yo dije, no, ni un medio más. Pusiste un poquito de presión. No puse presión, la dejé, sigue sentada ahí. Yo, licenciada, ¿y para cuándo? Le digo, mire, chama, no me han aprobado. O sea, yo necesitaba que ella fuera la que se desesperara para firmar. Porque muchas veces pasa que una persona que te dice que sí, una cosa, y cuando va el momento de hacerlo, se echa para atrás. Claro. Eso pasa muchísimo. ¿Entiendes? Y yo no quería correr riesgo. Sin embargo, el riesgo, yo le dije, eso sí. Y cuando le dije, mira, sí, lo conseguí, chama, no sé qué, mira, pero aprovecha, agarra esos reales y desaparece, tal, no sé qué. Pero eso sí, vamos a firmar en el Ministerio del Trabajo. Como una persona que tiene una movilidad. Usted quería tener la constancia. No es constancia, tú no necesitas constancia. Es una persona que tiene inamovilidad y tú tienes que cerrar, sellar con 4 candados en el Ministerio del Trabajo porque esta persona pudiera volver a reclamar y decir, claro, yo fui forzada, que me... No. O sea, si yo lo dejaba en la oficina, podía ocurrir eso. No, yo necesitaba cierre, candado, broche, nada de todo. Vamos al Ministerio del Trabajo. Sin embargo, cuando íbamos para el Ministerio del Trabajo, ella se vino con el marido. Y cuando íbamos en el carro, yo iba con el chofer y ellos dos atrás, me dice, oiga, pero licenciado, ¿usted no cree que 150.000 bolívares, eso es muy poquito y tal? Y le digo al chofer, para el carro, porque yo sé que esas cosas pasan. Claro. Párame el carro ahí. Y le digo, mira, me dirigí a ella, el marido, digo, quiero que me digas ya en este momento, para yo no ir a perder tiempo para allá, porque tú eres la trabajadora, el señor, que no sé ni quién, de cuándo y cómo, ni me interesa quién es, ni tiene arte ni parte en esto. Si me vas a hacer perder el tiempo, ya lo dejamos aquí, te agradezco que te bajes y te vayas y mañana te me presentas otra vez a las 8 de la mañana y te sientas en tu sofá. Claro. Así mismo. Entonces ella dijo, nada, que te caes y tal. Entonces yo te voy a agradecer que el señor ni abra la boca, porque él no es ni siquiera el trabajador. ¿Ok? Claro. Entonces, o se baja aquí o va calladito. Entonces, esas son cosas que tú sabes que se te pueden presentar. Otra persona a lo mejor dice, ay, sí, señor, y se pone a discutir con él. Pero ¿por qué yo voy a discutir con él si tú no eres el trabajador? Pasa mucho eso también en la boda. Mucha gente va y va con el marido o la mamá o el papá. Yo siempre, toda mi vida mire que por cualquier cosa que la persona venga a hablar conmigo o porque te reposo quiere llegar un convenimiento y viene acompañado, me entra solo el trabajador. Nunca debe porque ser. quieren ser como los mediadores.
se sienten con, bueno, y se sienten con poder y broma y tal, porque estoy acompañada. En cambio, con tú y yo, mm, mm, eso se aprende. Claro. Eso no es fácil. Son estrategias, porque es una Son estrategia estrategias. psicológica también. Eso se aprende. Eso se aprende. O sea, la práctica te lo va dando. ¿Entiendes? Entonces, tú y yo lo veo, incluso yo lo veo en muchas otras empresas. Entonces, usted se considera un Rocky. Yo la considero entonces un Rocky al momento de negociar. Uy, si yo te contara y en las negociaciones de los contratos colectivos, las contrataciones colectivas. Eso no es perita en dulce cuando tú tengas que sentarte con un sindicato. Que yo quiero 100 bolívares diarios de aumento cuando yo te quiero ofrecer 10. Yo lo dejaba de último, eso era lo último. Yo primero les concedía en un contrato todos los periquitos, todo lo que tú me vayas pidiendo. Sí, no, sí, cierto, sí. Ay, sí te lo doy. Que quiero beca para los hijos de los trabajadores. Sí, te lo doy. Sí, te lo doy. ¿Por qué? Porque cuando yo te doy beca para los trabajadores, entonces yo pongo las condiciones. Yo le doy beca a aquellos hijos de trabajadores que me saquen 19 o 20. Entonces, pero son los vacíos legales. Pero yo no se lo decía. Yo decía, sí, beca, sí, vale. ¿Cuántas becas quieres? Quiero 50 becas al año para hijos de trabajadores. Concedido. Y cosas de ese tipo que te piden. No, que me apruebe la guardería para las trabajadoras. Aprobado. Pero entonces después, yo te apruebo. Pero un momentico. La empresa pone las normas. La guardería sí, para las trabajadoras que tengan hijos menores de tal, no sé qué, y que si están en colegio privado, pues la mayoría lo tienen en colegio público, ¿entiendes? Y me traigan la constancia, y entonces ya ahí tú dices, bueno, son barreras. Me concediste todo y nada. ¿Por qué no lo van a hacer? Yo te concedo, y beca, así como no, ¿cuántas quieres? Eso sí. Para tratar, eso sí, promedio 19 y 20. No hay becas si me traes menos promedio. Había quienes había muchachos que se las ganaban, pero no eran las 50 que tú me pediste, a lo mejor 5. Mira, eso es chévere y me encanta. ¿Cuándo considera usted que una negociación es exitosa? La negociación es exitosa cuando ambas partes decretan armonía laboral y que todo se dio de acuerdo a lo que ambas partes estaban proyectando y lo que querían lograr. Ahí hay un acuerdo exitoso. Ambas partes se dieron parte de lo que estaba en la mesa de trabajo y eso es exitoso, ya cuando ambas partes nos damos la mano. Muchas gracias por habernos compartido su experiencia. Este va a ser un taller que tenemos que hacer una evaluación para la cátedra de técnica de negociación. Muchas gracias. Un cordial